imagen, y dice inmediatamente, varón y hembra lo creó. Varón y hembra lo creó. ¿Por qué la Biblia tiene que decir eso, hermanos? Si las vacas también eran toros y vacas, y los caballos y yeguas, y todos los mamíferos eran macho y hembra, porque no es por demás. No es de más enfatizar que Dios hizo al hombre varón y hembra. No es de más. Porque Israel iba para Canaán, donde reinaba el paganismo, y el paganismo siempre, desafiando al Creador, distorsiona y confunde la sexualidad. En Canaán había homosexualidad. En Canaán los líderes, la casta sacerdotal, practicaba homosexualismo, la homosexualidad como parte de sus ritos paganos, porque siempre lo ha hecho. En casi todo lugar y en toda época de lo que podamos saber, los chamanes paganos han sido transvestis, han sido andrógenos, han cruzado las barreras sexuales. Eso es otro estudio por Peter Jones, fascinante y muy importante. La esencia del paganismo, en lo que Pablo enfatiza en Romanos capítulo 1, niegan al Creador y son entregados. En primer lugar, la primera negación se muestra en la confusión sexual y son entregados a la homosexualidad. Dios dice varón y hembra, porque Virginia Mollenkott está equivocada. No existen 8 o 10 géneros. Solo hay 2 géneros. Porque así Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra, punto. Y cuando hablamos con personas de tendencia homosexual que posiblemente desean algunos justificar o preguntar si es aceptable, si Dios los puede aceptar de esa manera, necesitamos llevarlos a Génesis capítulo 1 y recordarles de que Dios hizo al hombre varón y hembra. Y luego en Génesis capítulo 2, donde primero Adán había ejercido parte del dominio de Dios. Dios ya había hecho muchas separaciones, pero Dios participa. Adán, vea qué hermoso, hay tanta. Bueno, yo tengo un curso de Pentateuco y casi no salgo de Génesis 1, 2 y 3, ¿verdad? Porque hay tantísimo en estos capítulos. Pero vea qué hermoso, Dios pone a Adán, pide que comparte su dominio, labre y guarde mi huerto. Después trae los animales a Adán para que Adán siga la tarea de Dios de hacer distinciones. Y Adán comienza a nombrar los animales. Ponerle nombre, perro, vaca, caballo, conejo, es tener dominio sobre la creación de Dios. Es parte de señorear al clasificar y hacer categorías en la tierra. Dios no le dijo a Adán, eso se llama un elefante y eso es un tigre. Dios no se lo dijo. Le dio la potestad a Adán de completar, por decirlo así, completar la tarea de separar, de santificar, de consagrar, de hacer separaciones, distinciones en la creación. Y Adán termina y se da cuenta que está solo. Y dice Dios, tienes razón, no está bien. Le haré una, y la traducción en casi todas las versiones es ayuda idónea. Ahora, busqué el sentido, hermano, que Peter Jones lo destaca. El término hebreo es como difícil de interpretar. Es le haré una semejante, opuesto a él. Y lo mejor que podamos traducir, me imagino, ayuda idónea. Idónea en el sentido de semejante, complemento, es ser humano, pero frente a él es diferente también, es hembra, es mujer. Entonces dice Dios, le haré, y conste, Dios no dice eso, no crea primero el toro, y ahí anda el toro todo triste. Le voy a hacer una ayuda idónea y ¿verdad? El toro feliz y viene la vaquita. Dios no hizo eso con los animales, pero con el ser humano sí.
porque esta creación del ser humano es completamente diferente que la creación de los animales. Y dice Dios, le haré una ayuda semejante y diferente, semejante opuesto a él, una ayuda complementaria que complemente lo que es Adán. Claro, complementaba porque la primera tarea era llenar la tierra. Y Adán obviamente no podía hacer eso solo. Y yo quiero decir, hermanos, que la sexualidad humana en la primera mención de la Biblia es fructificad y multiplicaos. Eso le da dirección y sentido a la sexualidad. Y todos nosotros que hayamos tragado el cuento pagano de la sobrepoblación de la tierra, quíteselo de la mente, porque número uno no es cierto, número dos es antibíblico. ¿Suficiente razón de quitárselo? ¿No es cierto? Porque la teoría de la población fue inventada en 1830 por un pastor anglicano, que Dios le perdone, Malthus, que los recursos del mundo se estaban agotando, que ya no soportaba más consumir más recursos y comida de la tierra, cuando la tierra tenía apenas ni 800 millones, ni 1,000 millones, ni 1,000 millones de habitantes tenía la tierra, y hoy vamos por 6,000 millones de habitantes. Ya estaba sobrepoblada hace 200 años, ¿verdad? Supuestamente, según la teoría. Primero, la teoría, pero en segundo lugar, mi Biblia no dice fructificad y multiplicados hasta llegar a 5,000 millones. No sé si la tuya, no sé si tengo otra versión. La sexualidad fue dada con el fin de producir hijos, hermanos. Yo converso a veces con las muchachas de nuestra escuela, y yo hace un tiempo estaba preguntando, chica, venga acá, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere ser usted? Y todas las niñas saben, los muchachos no saben, yo no sé. Pero todas las muchachas saben, efecto del feminismo en nuestra sociedad. El hombre es un tonto, es un baboso, no sabe para qué sirve. Eso es serio, nos reímos, pero es muy serio. Y si no me creen, vaya, haga la prueba, por favor. Vaya, haga la prueba, por favor, en los adolescentes. Papito, ¿qué vas a hacer con tu vida? Yo sé. ¿Se va a casar? Sí, esa es la esperanza. Las chicas todas saben lo que van a hacer. ¿Vas a estudiar? Sí, vas a estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Voy a estudiar para ser dentista. Ajá. ¿Vas a casarte? Sí, quiero casarme. ¿Vas a tener hijos? Sí, uno. Para experimentar qué es tener hijos, ¿verdad? Mire, las escuelas de Costa Rica en un tiempo no cabían. Nos quejábamos de que no había espacio en las escuelas. Ahora se están cerrando. Ahora hay menos turnos. El feminismo, las mentiras modernas, ya estamos viendo los resultados de ellas, y hay menos hijos. En Estados Unidos, entre los blancos, y en Europa es crisis. Ahora están, acabo de leer en Islandia, están premiando, pagando a los parejas para que tengan hijos. Bueno, lo que dijo Carlos, cuando nos apartamos de la ley de Dios siempre trae desastre, y es cierto. En primer lugar, y esto es importante para los consejeros, la sexualidad es con el fin de tener hijos, y los hijos necesitan un hogar. Necesitan un hogar, papá y mamá, varón y hembra. Dios trae a Eva, a Adán, para que se consume la sexualidad de ellos en un matrimonio. En primer lugar, la sexualidad tiene como propósito tener hijos. Y cuando convertimos la sexualidad simplemente en disfrute, llega la primera distorsión.
no todos pueden tener hijos en este mundo en que vivimos. El pecado nos ha afectado. Hay parejas que quisieran tener hijos, no pueden. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el propósito de la sexualidad va hacia eso, tener hijos. Debe haber, eso implica hogar estable, compromiso de padres y madres, ¿verdad? Por si nacen accidentes. No debe haber accidentes nunca. No puede haber accidentes cuando estamos en el plan de Dios. La tarea principal de la pareja era no solo señorear, sino llenar la tierra. Aquí vemos que la práctica homosexual es una disfunción creacional. La práctica homosexual es una disfunción creacional porque no puede producir hijos. En segundo lugar, fíjese algo muy interesante. La intimidad sexual es parte de lo bueno de la creación. Fuera de la Biblia, hermanos, las personas creen que se están liberando. Y qué triste esa mentira. En Estados Unidos muchas personas están enamoradas del Islam. Pero oiga, mujer que se casa con un islámico, pienso que si conocía verdadera libertad se arrepiente. Carlos anoche compartió, y si usted no participó anoche, consiga el video, compartió muchos detalles en los países hindú, donde violan, matan mujeres bajo Islam. Hay muchas atrocidades que son justificadas por sus leyes, y en un occidente que abandona a Dios y el temor de Dios, las violaciones y todas las atrocidades que nosotros conocemos también. Mire, cuando no respetamos la palabra de Dios, hermanos, solamente tristeza va a venir sobre el hombre. Los griegos denigraban la mujer. Sócrates daba gracias a los dioses que no había nacido mujer. Aristóteles también. Ahora compare eso, hermanos, con Cantar de Cantares, que es un poema exaltando el amor romántico, intimidad hasta sexual. Compare eso con Proverbios, capítulo 5, versículo 18, que los pechos de su mujer te satisfagan, que la mujer de tu juventud te satisfaga. La intimidad sexual es parte de lo bueno de la creación. Y interesantemente, cuando llegamos al puro final de capítulo 1 de Génesis, y Dios se pronuncia finalmente sobre todo lo que ha hecho, la declaración es que todo, dijo Dios, vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, pero ¿qué añade? En gran manera. Antes de eso todo era bueno, venía bueno cada día, todo era bueno. Ahora es bueno en gran manera, pero ¿qué es lo único que ha cambiado? ¿Qué es lo único que ha cambiado? Del anterior bueno a este bueno en gran manera. La pareja, varón y hembra. La intimidad humana. Es lo único nuevo. Pero ahora sí, la creación era buena en gran manera. Hermanos, la Biblia promueve, enseña lo bueno que es el matrimonio heterosexual, la intimidad humana dentro del marco que Dios ha establecido. Ahora, dice Dios a Adán, o dice Moisés, interpretando lo que Dios hace: por tanto dejará el hombre su padre y su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta es la santificación de la relación de pareja. La santificación es una separación del hombre de sus padres, la mujer también, y una unión de dos personas diferentes pero semejantes frente a él, complementarias. No son iguales, son distintas,
pero están unidas. Esto vemos, hermano, en esto vemos el reflejo del Creador y su criatura. ¿De qué estamos hablando? Ser hecho a la imagen de Dios, hermano, es reflejar una relación que Dios establece como creador con su criatura. Dios es un ser infinito, omnipotente, omnisciente, totalmente distinto a nosotros, ¿no? Ni podemos llegar a comprender cómo es Dios. Dios es un ser totalmente diferente a nosotros. Crea al hombre, pero entra en una relación que la Biblia llama pacto. Una relación de fidelidad y de compromisos mutuos. Cuando Dios crea al hombre y la mujer, crea su relación de matrimonio como un reflejo de esa relación del Dios fiel que se relaciona y toma como socio al hombre. Ahora Dios crea el matrimonio para que hombre y mujer sean socios en una relación de fidelidad. No son iguales. Bueno, yo soy hombre y no sé, mi esposa no la veo. Por dicha, ahora sí puedo hablar con libertad. Yo soy hombre, tengo 30 y resto años de casado. Me casé en 79, ¿cuánto hace? 35. Y yo no logro entender a mi mujer. El otro día tenía 7 candelas quemándose, encendidas en la cocina, y yo digo, ¿está preparando mi velorio? ¿Me va a envenenar? Y le pregunté, ¿qué está haciendo con esto? No, estoy tomando otras candelas y haciendo de montón esta. Wow, bueno. ¿Cuántas mujeres dice este hombre hace unas cosas y dice unas cosas, jamás le entenderé? Es cierto, aunque las mujeres creen que nos entienden, pero no es cierto tampoco. Nosotros somos muy diferentes en carácter, sentimiento. Los estudios que he leído, poquito, no mucho, yo no soy médico ni mucho menos, pero los estudios que están saliendo más y más demuestran hasta estructuras cerebrales diferentes entre hombres y mujeres. Eso afecta inclusive la forma de recordar las cosas. Se dice, y las mujeres serán las que dicen si es cierto o no, que cuando las mujeres recuerdan, que todo lo recuerdan, no olvida nada. Así, si hay algún muchacho que todavía no está casado, ojo, nunca van a olvidar ninguna ofensa que usted le haga. Así que sepa. Dice que las mujeres por mejor conexión con los sentimientos recuerdan no solo el evento, sino experimentan los sentimientos que sintieron. Ahora, para un hombre eso es una locura. Yo no comprendo eso. Yo si recuerdo, si acaso logro recordar, que es muy improbable, menos voy a recordar cómo me sentía. Y ni me importa. Nosotros somos muy diferentes, hermanos. No tan diferentes como es Dios y las criaturas, pero somos bastante diferentes. Yo creo que un toro y una vaca no son tan diferentes como lo es un ser humano hombre y una mujer. Ahora, Dios toma esos dos seres totalmente distintos, totalmente diferentes. Y en mis malos momentos, casi, bueno, no me gusta porque es pasarme un poco los límites, pero yo digo, eso fue una mala broma de Dios. Porque ahora con el pecado estas diferencias nos crean muchos problemas. Pero antes del pecado no fue una mala broma y me he arrepentido de esos pensamientos. Dios creó dos seres sumamente diferentes, pero complementarias, para reflejar una relación hermosa y fundamental para el mundo que se llama pacto. Y la intimidad sexual fue dada dentro de ese marco de pacto. Dos seres diferentes, complementarios, comprometidos a la fidelidad de por vida.
Y si nosotros tratamos la sexualidad fuera de estas categorías, hermanos, no estamos entendiendo ni el propósito ni la esencia de la intimidad humana. Pacto implica fidelidad, permanencia, confianza, entrega mutua. Es parte de reflejar a Dios. El mundo anda buscando buen sexo y es imposible fuera de la forma en que Dios nos creó. Es imposible. La verdadera intimidad satisfactoria se fundamenta en reconocer nuestras diferencias y gozarnos en ellas. No tratar de que uno sea el otro, ni como el otro. Gozarnos de las diferencias en unidad, bajo la cobertura macro de fidelidad y compromiso. No puede haber intimidad verdadera si se está preocupando por el compromiso de la pareja. Pero realmente me querrá. ¿Qué va a hacer mañana? Realmente esto es para siempre. Jesucristo honra el matrimonio heterosexual y Jesucristo establece la permanencia del matrimonio con base en Génesis antes de la caída. Mateo 19 le preguntaron si es lícito divorciar. Dice, desde el principio no fue así. Dios creó al hombre a su imagen, por tanto dejará el hombre su padre y su madre, se unirá a su mujer, de modo lo que Dios ha unido el hombre no lo separe. Palabras de Jesucristo. Y Pablo, que lleva el evangelio ya a la civilización romano-pagana, amplía la lista en 1 Corintios capítulo 6, diciendo que tampoco heredarán el reino de Dios los fornicarios, los afeminados y los que se echan con hombres. Tanto Jesús como Pablo reafirman el propósito de Dios para el ser humano aplicando el evangelio. Y Pablo reafirma el matrimonio heterosexual, ahora ya no con base en Dios creador y el hombre, sino en Cristo Salvador y la iglesia. Y hay una relación. El creador toma al ser humano en la creación como socio, pero como nos rebelamos y debemos irnos al infierno, Jesucristo ahora viene y toma su iglesia. Es la misma relación de fidelidad. Cristo, el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, Dios infinito, distinto, separado, trascendente, toma a nosotros, su pueblo. Diferentes, creadores, pecadores, pero nos toma en una relación de fidelidad y pacto. De modo que Pablo dice, el matrimonio cristiano sigue reflejando lo que reflejaba en el principio. El matrimonio cristiano sigue reflejando o vuelve a reflejar lo que Dios hizo en el puro principio, la relación entre Dios y nosotros, una relación de pacto. Ahora, ¿cuánto tiempo queda? ¿Qué pasó con la intimidad, hermano? ¿Qué fue lo que pasó? Todos lo sabemos lo que pasó porque se lee en capítulo 3 de Génesis. Estoy viendo si no se me está olvidando. Simplemente déjeme recalcar lo que dije al principio. Tu concepto de Dios afecta y predetermina tu concepto de la sexualidad, la espiritualidad que incluye la sexualidad. ¿Qué ha pasado en las iglesias donde el liberalismo teológico ha tomado la iglesia y ha cambiado el concepto de Dios? La iglesia episcopal de Estados Unidos. Ustedes saben que ahora la iglesia episcopal tiene obispos homosexuales, promueven matrimonios homosexuales dentro de su seno. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando negamos al Dios creador personal? Como dice Spong, uno de los obispos, él no ora. Claro, ¿a quién va a orar? No hay un Dios personal a quien orar. Spong
medita. Lo mismo de Paul Tillich, un viejo de los 50 y 60, teólogo liberal, promiscuo, era casado toda su vida y su esposa ha escrito una autobiografía de ellos y los dos eran promiscuos, desenfrenados en su matrimonio, sus relaciones, abiertamente los unos, la una con otros, etc. Paul Tillich tampoco oraba, meditaba, porque habían desechado al Dios personal de la Biblia. Hermanos, si no hay personalidad, si nuestro concepto de Dios es que Dios es todo, entonces la sexualidad no se define tampoco con un reflejo de un Dios personal con nosotros. La sexualidad puede volverse lo que usted quiera. Y es por eso que el homosexualismo, el unir cosas que no son distinciones en unión de pacto, el homosexualismo es mencionado no como el peor de todos los pecados en Romanos 1, porque ahí vienen homicidas, etcétera, etcétera, que son peores. Pero es mencionado primero porque es la forma de negar en el cuerpo la distinción entre Dios y la forma encarnada de negar al Dios distinto de nosotros. Nos tomamos en nuestra sexualidad, borramos las distinciones y las uniones que Dios hace y creamos nuestra propia confusión. Pansexualismo es que hace eso.